Hola, buenas noches. Bienvenidos a Documenta 20.1, el programa de TV UNAM que muestra y analiza la realidad a través del arte del documental. Hoy vamos a ver la película Cow Factory o El hombre creó a la vaca, que es una película, es un trabajo donde se muestra la manipulación que desde hace años ha hecho el hombre con una especie en particular, la vaca. Cuando uno piensa en manipulación genética, tiene la connotación de que necesariamente es algo negativo, pero esta película, este documental muestra distintas aristas de esta práctica que se hace y que cede, entre otras cosas, a unas presiones del mercado y económicas. Interesante esta película, Fábrica de Vacas, con mucha información, algunos temas difíciles de entender, pero están con nosotros dos grandes especialistas y le doy la bienvenida a ellos. Está con nosotros el maestro Juan José Santibáñez, es maestro en Ciencias Sociales y Humanidades del Departamento de Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana. Sus líneas de investigación y especialidades son el ajuste estructural y el impacto en las sociedades y la eficacia en la producción lechera en valles de Oaxaca. De esto vamos a platicar un poquito más adelante. Maestro, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Y también está con nosotros el doctor Carlos Gustavo Vázquez Peláez, biólogo por la UNAM con maestría y doctorado por la Universidad de Purdue en Estados Unidos, es jefe del Departamento de Genética y Bioestadística. Su área de investigación y especialización, entre otras cosas, doctor, es el mejoramiento animal y modelaje de problemas biológicos. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la primera pregunta para los dos sería, esto que vimos en el documental, esta manipulación genética que se da en este caso en particular en los animales y en particular en las vacas, es algo que naturalmente iba a suceder en muchos años, muchos siglos, y nosotros simplemente nos adelantamos para un beneficio para los humanos, o definitivamente estamos alterando todo de manera no muy controlada, maestro. Bueno, no podemos afirmar que es una modificación genética que podría haber ocurrido aunque no interviniera la ciencia o la técnica de la manipulación genética, porque no sabemos qué puede pasar en el futuro. Pero lo que sí es cierto es que es absolutamente claro que es una manipulación genética que ha modificado el ritmo de evolución natural y que ha convertido el equipamiento biológico que la naturaleza le ha dado a la vaca en una disposición fundamentalmente orientada por la producción industrial, sobre todo de gran escala. Doctor Carlos. Yo quisiera, esta manipulación suena así como que estamos entrando a algo de ciencia ficción, ficción, lo exacto. cual no es de alguna naturaleza. Sí hay parte de ficción, sí hay pero hay mucha ciencia. Si tomáramos así rápidamente lo que ha sucedido con los bovinos y con todos los animales domésticos, desde la domesticación, nosotros hemos estado seleccionando, hemos estado escogiendo animales que han sido benéficos para el hombre por diferentes características. En el caso de la leche, lo que se ha hecho es, se ha buscado aquellos animales que tienen ciertas características, por ejemplo, de la ubre, del tamaño del pezón, de la posición del pezón, podríamos decir que es una manipulación genética, pero es una manipulación genética natural. La variación genética existe y por lo tanto nosotros podemos ir acomodando, seleccionando animales con ciertas características. Lo que estamos viendo en la actualidad es que tenemos la tecnología para podernos introducir en el código genético y tratar de ver, y yo digo tratar de ver, si lo podemos modificar en la dirección que nosotros queremos. Ahora, ¿por qué digo tratar de ver? Porque ya conocemos el genoma del animal. Ya sabemos cómo está arreglado. Pero ya cuando está
en la célula no sabemos cómo está trabajando. Entonces hacemos intentos de modificar cosas en esa cadena que a veces resultan, pero más que nada es un azar lo que nosotros tenemos. Ahora, sí hay posiciones que sí podemos encontrar y que nos pueden llevar a ciertas situaciones muy específicas de encontrar algo, pero esto ya la naturaleza lo había hecho. Doctor, hay una parte en el documental donde hablan de que se está manipulando, es que no sé si la palabra correcta es manipulación, porque pareciera que tiene una connotación negativa, pero bueno, se está introduciendo un gen de leche, hay algo que no se entiende, de hecho, del todo, de humano para poder tener una mejor leche a través de la vaca. ¿Eso cómo es en realidad? ¿Cómo nos lo podría explicar de manera que lo podamos entender quienes no tenemos el conocimiento en la ciencia? ¿Qué Pues, se hace? Imaginémonos un cordón, un cordón, ese es el DNA de los animales. Ahora, con unas tijeras, que son unas enzimas, se corta, se pesca otro pedacito de cordón del ser humano y De una mujer en este caso. Del DNA cualquiera, no importa, ya es indistinto. Se pesca ese pedacito de DNA de otra especie, en este caso humano, y se amarra en esas dos, se junta a eso y se vuelve a introducir esto, se inyecta y se inyecta en lo que sería el núcleo de la célula, previamente haber sacado el DNA de esa célula. Y este empieza a desarrollarse como si lo tomara, como si fueran de él. Este gen, esta información que va en ese nuevo pedacito, puede funcionar o no puede funcionar. Pero en este caso sí ha funcionado, porque se supone que se ha producido mejor leche materna para la alimentación. Sí, ha funcionado, pero para lograr eso es extraordinariamente costoso, por un lado. Por eso no ha tenido todavía el éxito que debería tener. Por ejemplo, para poder incrustar y ver que un gen de estos pueda desarrollar esto, probablemente se tuvieron que haber hecho 80,000 vacas, haberles hecho esto a 80,000 animales para que funcionara una. O sea, es muy costoso, todavía la tecnología existe, pero todavía estamos jugando un poco al azar. Maestro Juan José, yo mencionaba este proyecto de investigación que usted tiene ya de mucho tiempo en Valles de Oaxaca, porque usted lo decía antes de comenzar el programa, hay un problema de producción de leche en Oaxaca comparado, digamos, con estados como Veracruz y Puebla, era el otro, sí. Porque en Oaxaca ha disminuido y probablemente ha disminuido tanto que están en números rojos respecto a la producción. Y ahí es un lugar, la pregunta sería, ¿es un estado donde se necesitaría este tipo de modificación genética con intervención del hombre para lograr unas mejoras no solamente para el estado, para la alimentación, sino para los productores también? Sí, para los productores y para la población que prioritariamente consume leche, como los niños, las mujeres y los ancianos, ¿no? Si tomamos el tema, digamos, desde el punto de vista de la productividad que se requiere para proveer este mercado, seguramente la primera tentación que vamos a tener es recurrir a las modificaciones genéticas, cualquiera que ellas fueren, y dependiendo del volumen de la inversión, tendríamos que estar atados a recuperar esa inversión, ¿no? Bajo los requisitos de quien nos provea esa inversión. Esto plantea una contradicción permanente en nuestras sociedades, que es algo que enfatiza directamente este documental, y es el hecho de si la cobertura de las necesidades que tiene la sociedad humana, esta tendencia a reemplazar la alimentación de los bebés de leche materna por leche de vaca, esa tendencia que se está acentuando por las crecientes incorporaciones de la mano de obra femenina al mercado laboral, nos exige que cada vez más tengamos leche disponible para esos bebés. Y atendiendo a lo que usted preguntaba hace un momento,
ha buscado que esa leche no solamente pueda ser digerida por el organismo de los bebés, ¿no?, modificando algunas de las características de esa producción, debido a que su cadena grasa es mucho más larga que la de la leche materna, también se ha buscado que esa leche incorpore los beneficios de la leche materna, como expone este documental, introduciendo modificaciones que ya no solamente son del tipo de modificaciones genéticas tradicionales, como señala este documental, sino ya un nuevo piso de modificación, que es la de producir modelos de embriones transgénicos, ¿no? Bueno, en Oaxaca, ¿qué tan viable es esto? Estamos muy lejos de esa posibilidad, porque ni los inversionistas ni los productores lecheros, que son generalmente familiares, tienen a la mano la cantidad de dinero que se requiere para esta inversión, como decía el doctor, ni el tamaño del mercado que podría permitir recobrar la inversión. ¿Y cómo se está solucionando entonces, maestro? Porque sí es algo que se necesita, no es un asunto de manipular por querer cambiar o por querer tener un éxito, sino es algo que se necesita. Primero, yo creo que este documental va a alimentar mucho la discusión alrededor de cómo mover la discusión ética respecto a estas modificaciones genéticas, pero estoy seguro que uno de los puntos en los que va a haber muy pronto acuerdo es en que las modificaciones genéticas que tienen que ver solo con la mejoría en la inseminación para disminuir la tasa de aborto en los hatos ganaderos oaxaqueños, creo que va a ser muy rápidamente aprobada y tal vez muy fácilmente absorbida por los productores lecheros. Y luego un tema que también puede ser muy delicado para la discusión ética, que es el de la inseminación de embriones gemelos. Es una cosa que es muy delicada, pero que podría potenciar muy rápidamente la productividad de los lecheros, que, como indica este documental, necesariamente están atados a los movimientos del mercado. Lo que en Oaxaca sucede, que es muy positivo, es que están atados a las necesidades de un mercado local. Y la escala de esa producción me parece que permitiría modificaciones genéticas muy fácilmente vigilables y aceptadas por los productores lecheros. Ya que ha puesto el tema de la ética en este asunto del que estamos platicando, me gustaría que, regresando de esta pausa que ya vamos a hacer, habláramos justamente de eso, de los efectos secundarios, de la ética, de quién pone los límites, porque sin duda hay un beneficio en estas modificaciones genéticas, pero también podría no haber estos beneficios, sino también desventajas, y cómo se debe comportar el hombre ante esta posibilidad que tiene de alterar genéticamente una especie. Ya regresamos con estos temas, vamos a una pausa y volvemos. Regresamos a esta conversación y sobre todo este análisis y explicación del documental que vimos, Cow Factory o Fábrica de Vacas. Nos habíamos quedado, íbamos a entrar ya de lleno en esta parte de la ética en este tipo de comportamientos, de modificaciones o de manipulación. Usted me decía, doctor, hace un momento, a partir de algo que yo comentaba, que había la idea, o el inconsciente colectivo siempre asocia manipulación genética a la creación de monstruos. Y esto mete en un dilema ético y moral muchísimo, porque se piensa que se está haciendo algo incorrecto. Sí, platicábamos en ese respecto. Nosotros sí tenemos esa idea, o sea, en general pensamos, y esto gracias a Hollywood y a muchas películas, de que se nos ponen, de que la manipulación genética nos lleva a generar monstruos. Pero la manipulación genética, como comentaba, viene desde Aristóteles, es viejísima la manipulación genética, principalmente en plantas, que es más fácil su manipulación. Cuando nosotros hacemos un injerto de una manzana con un durazno y empieza a aparecer un nuevo fruto, sí, esa es una manipulación genética finalmente. ¿Y en las vacas desde cuándo se hace la manipulación genética? En vacas en mamíferos en general es mucho más nuevo. Tuvimos la suerte de que en 1957 viene el descubrimiento del DNA por Watson y Crick, y después se empezó a trabajar en los genomas, y hasta los 1990 más o menos, empezamos a conocer cuál era el genoma de las vacas, y a partir de ese momento empezamos a tratar de hacer una manipulación
injertar genes o de mover algunas fracciones de los cromosomas o del DNA, ¿no? Maestro Juan José Santibáñez, ¿quién pone los límites? Porque de todas formas uno sí pensaría que la ética y la moral social tendrían que establecer ciertos límites para evitar que la actividad humana pudiera convertirse en una apropiación de los seres vivos o apropiación de las especies sin un control. Desde luego, por eso es muy importante este documental, porque plantea uno de los motores del exceso, que es esta producción industrial. La gran escala de la producción que genera esta necesidad de una producción que abata los costos, no solo de alimentación, sino de toda la cadena de investigación, etcétera. Esto es uno de los elementos nocivos no en el crecimiento de la investigación de manipulación genética, sino en el tipo de aplicación que se exige para la manipulación genética, ¿no? Vamos al caso de las modificaciones que se tienen para plantas o las que tenemos como seres humanos. Generalmente estas están reguladas, ¿no?, por la viabilidad que se tiene de una cruza de tomate con plátano, tomate que sepa plátano, ¿no? Su control viene por el mercado, ¿no? ¿Qué tan grande puede ser la demanda, digamos? En el caso de la leche, el grave problema es que se requirió que Estados Unidos se convirtiera en una enorme potencia que proveyera la mayor parte de la demanda mercantilizable del mundo y por tanto tener una base de animales que produjeran en esas escalas, digamos, ¿no? Ese es un punto. El mercado como el gran demandante de inclusión de los mejores avances tecnológicos o de manipulación genética para hacer viables estas relaciones mercantiles, en primer lugar. Pero en segundo lugar hay un punto muy interesante, o sea, la investigación científica como tal avanza gracias a las innovaciones de los investigadores, que no necesariamente, o que pocas veces, dependen de que haya grandes sumas de inversión, ¿no? A veces dependen de la curiosidad del investigador, de sus preferencias por los temas y de sus habilidades, ¿no? Pero lo que les da mayor auge, en el caso de la manipulación genética, como exhibe el documental, pues es el éxito en el mercado, ¿no? Este éxito de aquel productor que tenía un toro, un semental enorme, sí, claro, que hizo una inversión grandísima y que tuvo ganancias inconmensurables. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Qué necesitamos los investigadores, ¿no?, los productores, los consumidores? Pues una instancia que vigile, libre de dependencias y de interés comercial. Y de intereses comerciales, el control sobre las consecuencias de un uso de la modificación genética que puede tener consecuencias no previsibles, no vistas, quizá indeseables. El caso ya existe en la investigación de la modificación genética de los embriones humanos, ¿no? Pero este organismo existe, maestro, es decir, sí hay alguien que esté vigilando y que pueda decir, bueno, esto ya entra como en la práctica de cualquier actividad a cambio de un beneficio económico, como lo decía usted. ¿Ya existe este organismo? Existen estos organismos. En Estados Unidos existen los organismos públicos de vigilancia sobre la investigación y sobre la aplicación de la investigación, ¿no? Existe en naciones muy desarrolladas como Alemania y Japón. Existe el reconocimiento de lo que se llamó, para el caso de los animales, la Carta de los Derechos de los Animales, ¿no? En nuestro país es muy importante esta discusión porque la academia científica, los investigadores de la UNAM, de mi universidad, la Autónoma Metropolitana o del resto de universidades del país, debemos reclamar el reconocimiento de nuestras instancias colegiadas para vigilar las modificaciones genéticas, en este caso de las vacas, pero sobre todo los animales y las plantas, porque tenemos una investigación que afortunadamente en nuestro país se desarrolla básicamente en el segmento público de las universidades públicas, ¿no? Y por otro lado,
los resultados de esas investigaciones solo pueden ser evaluables en sus impactos materiales entre los productores a través de los programas de transferencia tecnológica de las universidades públicas. Es decir, nuestro país puede decir que puede contribuir a la regulación de los excesos o riesgos de la manipulación genética gracias a que la investigación se desarrolla en el ámbito público y por lo tanto el tema lo hemos podido poner en el debate público. Y es susceptible de vigilarse, desde ¿no? Luego, por eso necesitamos público. que el Estado nos reconozca y nos faculte con mejores recursos para nuestros laboratorios, de modo que podamos evaluar las consecuencias de la aplicación a la vida económica de estas modificaciones y así poder tener, como decía el colega, un cuerpo normativo que permita regular perfectamente, con mucha claridad, pero con consecuencias penales, ¿no?, punitivas para quienes transgredan las reglas de uso de los adelantos científicos en decisiones comerciales que pueden ser dañinos para el usuario, para la sociedad, pero también para los propios animales. Ahora, hablando del comportamiento de consumo humano, lo que comemos los hombres, han habido muchísimos documentales, muchísimas películas que empiezan a cuestionar no solamente lo que comemos, sino cómo lo comemos, cómo los productores agrícolas nos proporcionan ese alimento, a través de qué prácticas, cómo funcionan los rastros. Han habido reportajes, es decir, está en todas partes. Esto ha modificado de manera importante el comportamiento del hombre a la hora de decir, ya no voy a comer carne, o se come más carne que antes y por lo tanto se necesitan estas modificaciones para seguir enriqueciendo este mercado y que siga la cadena alimenticia funcionando, no solamente desde la parte biológica, sino también desde la parte económica. ¿Esto se ha modificado, doctor? Sí, yo creo que en ese sentido existe en México tenemos una legislación que cuida esto. Pero el problema es que está hecha, pero tenemos problemas desde la presentación desde la presentación de los documentales. Desde la presentación de los documentales podemos ver si tienen un sesgo a que no hay que utilizar manipulación genética en plantas porque son dañinas, o se pueden ver documentales que sí apoyan este tipo de prácticas para producir ciertas plantas que principalmente en plantas, en animales es muy poco, pero existe muy poco información hacia el público de qué es lo que se está haciendo. Y de que tiene beneficios y también. Y de que puede tener beneficios, incorrecta. claro, de que puede tener beneficios. Y podríamos decir, desde el etiquetado de los productos. Si un etiquetado dijera, este producto es transgénico, pero no causa daño, el público podría tener la posibilidad de decidir, yo como este transgénico o no lo como. Pero en este momento no sabemos absolutamente nada, es decir, nos falta legislación para poder llegar al consumidor, para que el consumidor se sienta seguro de que si lo que está comiendo puede ser benéfico o no puede, o definitivamente no lo quiere utilizar. Entonces, si nos vamos en ese sentido, creo que pudiéramos nosotros dar una mejor explicación al consumidor de lo que se está haciendo y que no se fuera por los documentales que existen, que muchas veces no se dan las bases del por qué se está generando, y esto nos lleva a problemas, ¿no? Entonces... Maestro Juan José Santibáñez, nos quedan 2 minutos y me gustaría que nos dieran una pequeña conclusión, una breve conclusión a partir de este planteamiento. Con manipulación genética o sin manipulación genética, sí es muy cuestionable la manera como se sacrifican estos animales y la duda o el debate moral también está en cómo se hace sufrir a otras especies para una alimentación o para un beneficio propio de la especie humana. Con esto terminaríamos y nos queda ya casi 1 minuto. Bueno, me parece que es el tema del documental, la contradicción que hay entre las necesidades de alimentación de la población y el modo en el que se resuelven esas necesidades.
creo que el documental hace énfasis en la exagerada aplicación de la manipulación genética para resolver esta necesidad. Pero no hay duda en que las necesidades alimenticias han requerido desde los inicios de la sociedad, como dice nuestro colega, de la manipulación genética no solo en plantas, sino aún en animales. El punto es saber cómo podemos encontrar el punto justo para que no produzcamos daños en las especies naturales, ¿no? Ni tampoco limitemos la posibilidad de alimentación de nuestra población, en este caso particularmente de nuestros niños. Doctor, ¿algo para terminar? Sí, yo considero que en el documental en algún momento cuando llegan al rastro, en ese momento está muy regulado cuál es la matanza de los animales. Creo que los animales antes de entrar a rastro quedan inconscientes, quedan sin ningún ya no sienten dolor para antes de entrar al sacrificio en los rastros que son oficiales. La matanza fuera de los rastros seguirá existiendo porque es una necesidad principalmente en donde no existe, donde no llega esta. Sí, y hemos visto también otros ejemplos que de verdad sí causan muchísimo dolor e indignación. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos, gracias a usted por acompañarnos durante la transmisión y el análisis de este programa. Buenas noches.